Por el momento lo que nosotros estuvimos trabajando es operaciones con polinomios, suma, resta, multiplicación y división, dos tipos de división, Ruffini y común. Vimos productos notables y en y vimos propiedad distributiva en la multiplicación. Cuando hicimos factor común y factor común en grupo, en realidad era el proceso inverso de la propiedad distributiva. Es decir, pasábamos de una expresión de una multiplicación a un polinomio de suma o resta. Cuando se hizo factor común o factor común en grupos, se pasó de una suma a una multiplicación, o sea, se juntaban los factores iguales y lo que me quedaba armado era una multiplicación. A la multiplicación le siguieron los productos notables, ¿sí? Que eran el binomio al cuadrado y el binomio al cubo. Nosotros solamente vamos a ver el paso inverso del binomio al cuadrado, que se llama trinomio cuadrado perfecto. Es decir, cuando vimos productos notables, se presentó esta fórmula. O sea, si yo tengo una expresión, o sea, una suma elevada al cuadrado, en vez de hacer la distributiva, lo que hago es aplicar esa fórmula que está ahí. ¿Cómo? Resolviendo cada uno de los términos que aparecen en esa fórmula. Pero primero, debo reconocer en el binomio al cuadrado, acá me falta un cuadrado, cuál es el término A y cuál es el término B. Es decir, nosotros lo que queremos hacer es resolver cuánto da 2x más 5 todo elevado al cuadrado. Esto tiene dos formas de hacerse. Se multiplica dos veces este, o sea, haríamos 2x más 5 por 2x más 5. Y para resolver esa multiplicación hacemos este con este y con este, y este con este y con esto. O sea, la propiedad distributiva, el caso 3. Sin embargo, en productos notables lo que uno ve es que cuando tiene dos términos, o sea, una suma que esté elevada al cuadrado, se puede aplicar esta fórmula. A al cuadrado más 2 por A por B más B al cuadrado. O sea, se puede aplicar esta fórmula. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer en esta operación quién es A y quién es B. En este caso, vamos a hacerlo así. Vamos a decir que A es el 2x y B es el 5. ¿Sí? A es el 2x y B es el 5. Y a partir de ahí nosotros vamos a aplicar la fórmula. Es decir, A al cuadrado más 2 por A por B más B al cuadrado. Yo tengo que poder, a partir de esta fórmula, resolver este binomio elevado al cuadrado. Primero reconozco quién es A, el 2x que está acá. ¿Quién es B? El 5 este que está acá. Entonces, vamos a buscar paso por paso los elementos que necesito. Es decir, fíjense la fórmula, ¿sí? Esto es productos notables, es algo que ya hicimos, simplemente es un repaso para lo que viene. Yo tengo que calcular A al cuadrado. Es decir, tengo que calcular lo que es A al cuadrado. Pero yo sé que A, en mi caso en particular, es el 2x. Entonces yo tengo 2x elevado al cuadrado. ¿Sí? 2x elevado al cuadrado. Y esto ahora sí, ¿cómo lo resuelvo? Multiplicando dos veces. Es decir, yo tengo que hacer 2x por 2x. Todo esto ya lo vimos, ¿sí? ¿Cómo resuelvo 2x por 2x? Número con número y letra con letra. Si yo hago el número con el número, el 2 por 2 me da 4, y si hago la x por la x, me da x al cuadrado. Entonces quiero que observen lo siguiente. Yo encontré este término de acá. Uy, a ver. Este término es el que encontré. Este de ahí.
Cuando a es 2x, porque es lo que está acá adentro, entonces a al cuadrado vale 4x al cuadrado. ¿Si lo puedo pintar un solo color? Sí. ¿Qué vamos a buscar ahora? El término 2 por a por b. Vamos a pintarlo otro color. Ahí está. Es decir, que si yo voy a buscar 2 por a por b, lo que tengo que hacer es el 2 por lo que vale a, ¿y a quién es? 2x. Por lo que vale b, ¿y b quién es? El 5. ¿Ven que es este que está acá? Por eso, lo primero que tengo que hacer es reconocer en el paréntesis quién es a y quién es b. Y acá resuelvo como ya sabemos. Fíjense, si resuelvo número con número, hago 2 por 2, 4, 4 por 5, 20. ¿20 qué? 20x. Porque en toda la multiplicación hay una sola x. ¿Qué quiero decir? Que el término 2ab, la parte verde, no es otra cosa que 20x. ¿Qué me falta hallar ahora para completar esta fórmula por completo? El b al cuadrado. A ver si puedo pintar. Ahí está. Si yo voy a buscar b al cuadrado, tengo que hacer b elevado al cuadrado es igual a 5 elevado al cuadrado, que es igual a 25. Recuerden, b es 5. Teniendo ya los tres términos que necesito para armar la fórmula, directamente me queda que 2x más 5 todo al cuadrado no es otra cosa que 4x al cuadrado, que es el primer término, más, ¿por qué más? Porque acá en el medio hay un más, ¿sí? Más 20x, que es el segundo término, el verde, ese que era 2 por a por b, más 25, que es el término este que está acá, ¿sí? Entonces, fíjense como 2x más 5 elevado al cuadrado da todo esto. Así parece re largo, pero les puedo asegurar que si lo tienen que hacer con la distributiva, les va a llevar muchísimo más tiempo. Repito, esto es algo que ya vimos, que ya trabajamos, sé que hace rato, pero ya lo trabajamos. Miren, vamos a ver otro ejemplo, porque acá lo que me aparecen son otro tipo de expresiones, pero el procedimiento es el mismo. Miren, primero tengo que reconocer acá quién es A y quién es B para aplicar la fórmula. Por ejemplo, si yo miro este binomio al cuadrado, ¿quién sería A? ¿Quién sería A? 3x elevado a la 2. Claro, exactamente, 3x elevado a la 2. Y B sería 2x. Ahora, algo muy importante en esta situación. Fíjense que acá, a mí acá yo tenía un más. ¿Por qué tenía un más ahí? Porque el binomio al cuadrado acá tenía un más. Entonces, con ese criterio, si yo acá en el medio tengo un menos, acá voy a tener un menos. ¿Sí? Para aplicar la fórmula. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil darse cuenta que, bueno, si tengo un menos, va el menos en el medio, si tengo un más, va un más en el medio. Todos los otros, sí o sí, van a ser positivos, no va a tener ninguna clase de dificultad. Bueno, entonces ahora, teniendo en cuenta eso, vamos a buscar cada uno de esos términos. O sea, el a al cuadrado, que mi a es 3x al cuadrado. Entonces voy a tener 3x al cuadrado por 3x al cuadrado. Y hacemos número por número y letra con letra. El número por número es 3 por 3, 9. Y la letra por letra es x a la 2 por x a la 2, que es x a la cuarta. Ya tenemos el primer término. Repito, acá no me importa el signo porque yo sé que en la fórmula voy a tener un menos. A mí lo que me importa es el 2 por a por b. Entonces vamos a buscar ese. El 2 por a por b.
Ah, me muteé sin querer. Ahí va de nuevo. Entonces, tengo el 2 por A por B, que me va a quedar así. El 2, siempre porque está en la fórmula, por A, que A sabemos que es 3x al cuadrado. Por B, que es 2x. Entonces, si yo resuelvo esa multiplicación, ¿cuánto es el resultado de todo ese término? 2 por 3x cuadrado por 2x. Primero, multiplico los números. Es decir, hago 2, que está en la fórmula, por 3, que está en A, por 2, que está en B. 2 por 3 es 6, y 6 por 2 es 12. Entonces voy a tener 12 acá. X. ¿Elevado a la cuánto la X? ¿Cuánto sería la X elevado ahí? En este caso, para esta multiplicación. 2. No. A X la 3. elevado a la 3, exacto. Porque recuerden que cuando una X no tiene nada, se interpreta que tiene un 1. Entonces, si yo sumo este 2 con este 1, a mí me da 3. ¿Sí? Y me falta el último término, que es el b al cuadrado, que normalmente es el más sencillo. Pero fíjense que si yo hago b elevado al cuadrado, es hacer lo que es b, o sea, 2x elevado al cuadrado, que se resuelve multiplicando dos veces. Es decir, el 2x por el 2x, esto no es otra cosa que 4x al cuadrado. ¿Por qué 4x al cuadrado? Porque fíjense que hago el número con el número, el 2 con 2, 2 por el 2 es 4, y hago x por x. Como los dos son x elevado a la 1, hago 1 más 1, 2, acá la potencia. Entonces, de esa manera, vamos a ponerlo así. Por lo tanto, el binomio al cuadrado nos queda de la siguiente manera. Este es el binomio al cuadrado que yo quería calcular. Este es el binomio. Este es el binomio al cuadrado que yo quería calcular. Apliqué la fórmula y a mí me dio 9x a la cuarta, ¿sí? Que era el a al cuadrado, menos, porque acá yo en el medio tengo un menos, 2 por a por b, que es 12x al cubo, más b al cuadrado, que es 4x cuadrado. Entonces acá me queda 4x cuadrado. Y fíjense que acá termino. ¿Sí? O sea, directamente aplicar el binomio al cuadrado con la fórmula me da todo esto. Repito, esto que acabamos de hacer, es algo que ya vimos, era simplemente un repaso. Ahora vamos a lo que realmente nos importa, que es el proceso inverso. ¿Qué quiero decir con el proceso inverso? Si yo tengo, por ejemplo, vamos a pensarlo así, si yo tengo x al cuadrado menos 4x más 4, o sea, lo que tengo ahora es la suma completa. Lo que quiero encontrar es qué debo hallar para que me quede a más b al cuadrado. O sea, yo acá lo que hice es pasar de un binomio al cuadrado a una suma, ¿sí? Que es todo esto que me dio acá. Ahora lo que quiero hacer es pasar de la suma al binomio al cuadrado. Entonces, para poder hacerlo, lo que tengo que hallar es el valor de A y el valor de B. O sea, vamos a hacer el proceso inverso. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver hoy. Hacer el proceso inverso de la situación. Pasar de tener la suma a tener el binomio al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Para poder hacerlo, primero necesitamos recordar dos cálculos simples. Dos cálculos simples, que los vamos a ver a continuación. Esos cálculos simples son el cuadrado perfecto, ¿sí? De un monomio y la raíz cuadrada de un monomio. Vamos a pensarlo así.
Supónganse que lo que yo quiero calcular, vamos a poner en negrito eso, es la raíz cuadrada de 49 a la cuarta, b a la 6. Es decir, yo lo que quiero hacer es calcular esto. Raíz de 49 por a la cuarta por b a la 6. Quiero calcular esa raíz. Entonces, el primer elemento que necesito es aprender cómo calculo esa raíz, porque es algo que vamos a usar, y mucho. ¿Cómo voy a calcular esa raíz? De la siguiente manera. Todo lo que voy a comentar ahora está escrito acá arriba, ¿sí? Voy a calcular la raíz cuadrada del coeficiente principal, o sea, del 49. Quiere decir que a mí me va a quedar raíz cuadrada de 49. Uy, 49. Y afuera de esa raíz voy a hacer a elevado a lo siguiente. Esperen que lo voy a acercar para que se vea mejor. Entonces, fíjense qué es lo que estoy haciendo. Ahí está. Fíjense qué es lo que estoy haciendo. Al 94 a la cuarta b a la 6, para calcular toda esa raíz cuadrada, voy a calcularle la raíz cuadrada al número de adelante, y a las letras voy a dividir cada exponente por 2. Es decir, a mí acá me va a quedar 4 dividido 2. Y para b, me va a quedar b elevado a la 6 dividido 2. Entonces, si yo resuelvo eso, fíjense que raíz de 49, raíz de 49 es 7. Y me queda a elevado. ¿A elevado a la cuánto me quedaría? A ver si alguien se da cuenta. Fíjense que hago 4 dividido 2. A la 2. Claro, a la A la 2. 2. Al cuadrado. Al cuadrado. Y b me va a quedar elevado a la 3. Entonces, de esa manera es la primera herramienta que necesitamos para, bueno, esto que se conoce como factorizar, ¿no? Teniendo esto, nosotros lo que hacemos es calcular la raíz cuadrada de un monomio, ¿sí? Repito, le calculo la raíz al número de adelante y a cada potencia de las letras las divido por 2, ¿sí? Eso es calcularle la raíz cuadrada. Solo conociendo esa situación, obviamente muchas de las cosas que digo están escritas acá, ¿no? Vamos a factorizar, ¿sí? Vamos a factorizar esta expresión. Es decir, si yo tengo 25x al cuadrado más 20xy más 4y cuadrado, yo lo quiero expresar como a más b elevado al cuadrado. Si puedo, ¿no? Primero tengo que verificar que se puede. Para verificar que se puede y hallar el valor de a y b, ¿por qué? Porque una vez que yo encuentre el valor de a y b lo voy a escribir. Miren, por ejemplo, en el anterior que tenía. Acá yo tengo x al cuadrado menos 4 más 4, ¿no? Yo, por una cuestión de saberlo, sé que a, en este caso, va a ser x, y que b, en este caso, va a ser menos 2. Entonces, fíjense cómo x al cuadrado menos 4x más 4 se puede expresar como x menos 2 al cuadrado. ¿Y cómo es que lo puedes expresar? Porque encontré lo que vale a y lo que vale b, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo es que cuando a mí me pidan factorizar un trinomio cuadrado perfecto, lo que debo hallar es la expresión de a y la expresión de b. Y es lo que vamos a hacer a continuación. De la siguiente manera, mírenlo. Yo lo que tengo es esto. Vamos a ver. 25x cuadrado más 20xy más 4y cuadrado. Eso es lo que tengo, lo que quiero factorizar, lo que quiero hallar el valor de a y el valor de b. Para hacerlo, ¿qué es lo que hago?
todo está escrito acá paso por paso, ¿eh? Agarro el primer término y le calculo la raíz cuadrada. Agarro el tercer término y le calculo la raíz cuadrada. Entonces fíjense que si hago 25x cuadrado y le saco la raíz cuadrada, me queda raíz cuadrada de 25 es 5. Y si a x a la 2 le hago 2 dividido 2 arriba, me queda x a la 1, que es lo mismo, ¿no? Y también le saco la raíz cuadrada al tercer término, ¿sí? Eso está escrito acá. Fíjense, el primer paso es determinar si el primer y el tercer término son cuadrados perfectos, es decir, calcularle la raíz cuadrada. Entonces, fíjense al tercer término, que es 4y cuadrado, al 4y cuadrado, le calculo la raíz cuadrada, y lo que debo hacer es raíz cuadrada de 4, que me va a dar 2, y a i elevado a la 2, a ese 2 le hago 2 dividido 2, que no va a ser otra cosa que i a la 1. Entonces, el primer paso es ese, agarrar el último término, el primero y el tercer término, y le calculo sus raíces cuadradas. ¿Me alcanza con eso? ¿Por qué? Porque estos valores que yo encontré, aunque les parezca extraño, estos que están acá son los posibles valores de A y de B. ¿Para qué? Para que yo a esto lo pueda escribir como A más B elevado al cuadrado, ¿sí? A y B. ¿Sí los encuentro? Acá los encontré porque me dieron expresiones exactas, pero no puedo asegurar que son A y B. Porque la fórmula tiene algo en el medio. Tiene en el medio el término ese que era 2 por A por B. Entonces, lo que tenemos que hacer es verificar que lo del medio se cumple. Es decir, repito esta situación. Tengo que verificar que se cumple 2 por A por B. Fíjense que A, el posible valor de A era 5x y el posible valor de B era 5y. Entonces, verifico que el segundo término, el 20xy, es igual a 2 por el posible A por el posible B. Y fíjense que los dos, en este caso, me dan 20xy. Repito, esto está todo escrito acá. Ahora cuando hagamos ejemplos, ya como paso por paso, se van a dar cuenta que se cumple, ¿sí? Obviamente esto es más fácil explicarlo en un pizarrón, pero bueno, es lo que nos tocó. A ver, esperen que... Bueno, ahora sí. Vamos a factorizar directamente. Recuerden que todo lo que yo hablo está escrito acá en el apunte, pero obviamente para los que están conectados es porque me pueden preguntar. Entonces, quiero que vean exactamente qué es lo que les voy a pedir en las actividades. Quiero que vean exactamente lo que les voy a pedir. Yo les voy a dar un trinomio de esta manera, ¿ven? 16x cuadrado menos 40xy más 25y cuadrado. Eso es lo que aparece. Y les voy a pedir que lo expresen como A más B, todo eso elevado al cuadrado. Es decir, ¿cuál es su trabajo? Hallar lo que vale A y lo que vale B. Entonces, para hallar lo que vale A y lo que vale B, lo primero que vamos a hacer es calcular las raíces cuadradas del primer término y del tercero, ¿sí? Del primero y del segundo. Igual les hago una consultita. Esta expresión que está acá, ¿va a ser A más B al cuadrado o va a ser A menos B al cuadrado? ¿Ustedes qué creen? Menos. Menos, claro. ¿Por qué va a ser menos? Porque acá adelante, porque acá en el medio tengo un menos. Lo voy a pintar para que lo tengan. ¿Ven? Si yo tengo un menos acá, acá voy a tener un menos. Y si tengo un más, va a ir un más. Es un pequeño truco que
que a veces no se los cuentan, solo le hacen hacer la cuenta y listo. Entonces, vamos a hallar el valor de A y hallar el valor de B. ¿Cómo? Buscando las raíces cuadradas del 16x cuadrado y del 25y cuadrado. Entonces, vamos a eso. Eso lo voy a hacer con un lapicito, como para que lo vean de forma más directa. Entonces, lo que voy a hacer es, al 16x al cuadrado, le voy a calcular la raíz cuadrada, para hallar el posible A, el posible valor de A. Entonces, acá me queda la raíz de 16, y a la x la voy a hacer 2 dividido 2. Entonces, raíz de 16 es 4, y me va a quedar x. ¿Sí? Porque si hago 2 dividido 2, me va a quedar 1, que es lo mismo no poner. Entonces, ese 4x es el posible valor de A, el que yo necesito. Y voy a hacer lo mismo para el tercer término. Para este que está acá. ¿Qué hago? Raíz de 25 y al cuadrado, que esto es calcular raíz cuadrada de 25 por i elevado a la 2 dividido 2, que no es otra cosa, raíz de 25 es 5, 2 dividido 2 es 1, entonces me queda 5i. Entonces, ese 5i es el posible valor de b, el b que voy a poner acá. Ahora, haciendo solamente eso, ¿me alcanza para hacer que es a y b? No, porque lo que tengo que verificar ahora es lo que pasa acá en el medio, que a veces ese es el que más trae complicaciones. Entonces vamos a ver cómo sale esta situación. Esto que acabo de escribir igual está acá abajo, ¿no? ¿Sí? Fíjense que lo que yo voy a hacer es calcular, voy a hacer otra vez, la raíz de 16x al cuadrado, que como vimos era 4x, uy, me faltó el igual, y calcular la raíz de 25 y al cuadrado, que como vimos era 5i. Y como ya les comenté, esto es el posible, vamos a escribir así, el posible valor de A, y este que está acá, el 5i, es el posible valor de B. Pero para asegurar que el 4x y el 5i son los valores de A y B que necesito para poner acá, tengo que verificar que se cumple 2 por A por B. En este caso me va a quedar 2 por... ¿Quién es A? El 4x. Por B. ¿Quién es B? El 5i. Y recuerden que este tipo de multiplicaciones es número con número y letra con letra. Si las letras no son iguales, quedan así como están. Entonces, fíjense que si yo multiplico los números, 2 por 4 por 5, esto a mí me da 20. 20x sí, porque no voy a sumar potencias porque las letras son diferentes. Entonces, 20xy, si se fijan, es lo que aparecería... Ah, no era 40 también. 2 por 4 es 8. 40. Fíjense que este 40xy es el que aparece acá en el medio. Entonces, como se cumple el 2 por A por B, quiere decir que tanto 4x como 5y son A y B. Y por lo tanto, lo voy a escribir directamente acá, esto que yo estaba buscando, A sería el 4x y B sería el 5y. Entonces directamente me quedaría de esta manera la factorización una vez que encuentro A y encuentro B. ¿Se entendió más o menos? Igual ahora vamos a ver otro ejemplo. Fíjense que el proceso es bastante directo dentro de todo.
siempre se hace lo mismo. Primero se sacan las dos raíces del primero y del último, y luego se verifica que se cumpla el del medio. Si no se cumple el del medio, quiere decir que no se puede, y directamente ustedes van a poner no tiene solución, y se terminó, ¿sí? Vamos a ver el segundo ejemplo. Así terminamos y no se hace muy largo, pero quiero que tratemos de hacerlo. Pasa que acá está escrito paso por paso, y a veces suele ser más complicado. Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Yo tengo x a la 8 más 18x al cuadrado más 81, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es escribir a más menos b todo al cuadrado. Entonces, acá puse más menos porque va a ir o un más o un menos. En este caso, ¿iría un más o iría un menos? Un más. Un más, exactamente. Entonces me va a quedar más. Hay que hallar A y B, como está escrito acá. Entonces vamos a buscarlo. ¿Cómo buscamos A y B? Calculándole las raíces cuadradas al primero y al último. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la raíz cuadrada de x a la 8. Como no tengo un número adelante, directamente no me queda un número. O sea, me quedaría 1 adelante. Así que dejamos lo mismo. Y solo resuelvo la parte de la potencia, que sería x elevado a la 8 dividido 2. ¿Cuánto sería x a la 8 dividido 2? X a la 4. X a la 4. Entonces, ese x a la 4 es el posible valor de A. Es el posible valor de A. Recuerden esto. Le calculamos la raíz cuadrada al primero y al tercero. Entonces, ¿cuál es el tercero acá? El 81. Claro, el 81. Y fíjense que acá pasa lo contrario. Tengo número, pero no tengo letra. Entonces, como no tengo letra, no me hago problema. Y como tengo un número, directamente hago raíz de 81, que es 9. ¿Sí? Entonces, como es 9, directamente tengo el posible valor de A y el posible valor de B. Y ahora lo que tengo que hacer, acá va un 4. Y ahora lo que tengo que hacer es verificar que se cumple lo del medio, ¿sí? ¿Qué es que se cumpla lo del medio? Que se cumpla el 2 por el A por el B. Entonces armamos eso. 2 por A, que es x a la cuarta, por B, que es 9. Fíjense que acá lo que aparece es el 2 por el 9, que es el 18, y me queda directamente el x a la cuarta. Fíjense que el 18, x a la cuarta, es el término que tenemos en el medio. Entonces se cumple. ¿Qué quiere decir eso? Que esta factorización que tenemos acá, A vale x a la cuarta y B vale 9. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Tengo algunos ejemplitos más acá como para hacerlos rápido, para que les quede más que nada, ¿sí? Y que queden en el apunte también. Fíjense, ven que yo agregué ejemplos adicionales, pues son ejemplos más o menos como se los voy a pedir. ¿Por qué? Porque acá se les va a pedir calcular la raíz cuadrada a cada uno de estos y factorizar estos tres que están acá. Es decir, miren qué es lo que va a pasar. Si yo quiero calcular el primero, a este 9, a este 9x a la cuarta y a la cuarta le voy a calcular la raíz cuadrada. Entonces a mí me va a quedar la raíz cuadrada de 9x cuarta y cuarta. Si yo lo resuelvo rápidamente, ¿eso cuánto sería? Tendría que hacer la raíz de 9
y tendría que escribir x elevado a la 4 dividido 2 y elevado a la 4 dividido 2. ¿Y eso cuánto me daría? ¿Cómo me quedaría eso? La raíz cuadrada de ese monomio. La raíz cuadrada de 9 es 3. Y me quedaría x elevado a la 4 dividido 2. Es decir, x a la 2. Y después me quedaría y elevado a la 4 dividido 2, que eso no es otra cosa que y elevado a la 2. ¿Se entiende cómo se hace este? O sea, esto es una herramienta para hacer el siguiente, en realidad. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Ah, listo. Y ya que estábamos a hacer el último que tenía. Ah, este es muy parecido. Ya sé cuál vamos. Vamos a hacer este último. Vamos a hacer el B de estos que tengo acá. Yo porque tampoco quiero que sea el video muy largo. Entonces, fíjense en este caso, ¿no? Vamos a hacer esto. Vamos a tratar de factorizar esta situación. Si yo quiero factorizar esta expresión que tenemos acá, lo que tengo que hacer es hallar la expresión para A más menos B elevado al cuadrado. Primero veo si es más o es menos. Como acá delante del segundo término tengo un menos, queda claro que acá va menos. Y ahora le calculamos la raíz cuadrada al primer término y le calculamos la raíz cuadrada al tercer término. Fíjense que el primer término es 100 elevado a 100 por x a la 10. Y el tercer término es 9x a la 8 y a la 12. O sea, completamente diferentes. Entonces, calculamos esas dos raíces. Raíz de 100, raíz cuadrada de 100, es 10. Y x elevado a la 10 dividido 2 es x a la 5. Entonces ya tengo el posible valor de A. Vamos ahora con el posible valor de B. Con el número de adelante, ¿qué hago? Le calculo la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 9 es 3. A elevado a la 8 dividido 2, o sea, 4. Por I elevado a la 12 dividido 2, que no es otra cosa que 6. Entonces, este es el posible valor de A. Vamos a pintarlo. Y este es el posible valor de B. Para confirmar que esos valores son los que corresponden, debo verificar, recuerden que es verificar, que se cumple 2 por A por B. Es decir, tengo que ver cuánto vale 2 por A, que es 10x a la quinta, por B, que es 3 a la cuarta y a la 6. Fíjense que acá en las letras no va a haber problema, porque no puedo sumar potencias con las letras porque son todas letras diferentes. Pero sí lo que puedo resolver son los números. Fíjense que si hago 2 por 10 es 20. Y 20 por 3 es 60. X a la 5, A a la cuarta y a la 6. Que es exactamente lo mismo que aparece en el medio. No importa si las letras están desacomodadas, ¿eh? Fíjense que acá tengo primero X, A, I. Y acá tengo A, X, Y. Es lo mismo porque las tres letras son las mismas y tienen las mismas potencias. Entonces, como se verifica que se puede factorizar, directamente escribo la factorización en A siendo 10x a la 5 y B siendo 3
a la cuarta y a la 6. Y ahí quedó factorizado. ¿Se entendió? ¿O fue demasiado? Sí, se entendió. ¿Sí? Sí, sí, sí. Después fíjense que hay que hacer dos cuentas nada más. Sacarle las raíces a los extremos y verificar que se cumple lo del medio. Todo se basa, esto sí lo tienen que tener claro, todo se basa en esta fórmula. A más B elevado al cuadrado. Sabiendo que esto es A al cuadrado más 2 por A por B más B al cuadrado. O sea, todo lo que hacemos se basa en esta fórmula. Porque fíjense que las puntas son números elevados al cuadrado y el medio es 2 por A por B, que es lo que verificamos acá, ¿ven? El 2 por A por B. Por eso todo se basa en esa fórmula, solo que lo hacemos de manera inversa. Por eso siempre esta parte es un poco más complicada, la de factoreo. Porque una cosa es hacer todo al derecho y después hacerlas al revés. ¿Sí? Es como es como retroceder de espalda. Es más difícil porque no veo. Pero en definitiva el proceso es el mismo y se hace de esa manera. A los dos extremos se le saca la raíz cuadrada y se verifica que se cumple el 2 por A por B. Y una vez que tengo eso, todo este primer término es A y todo este segundo término es B. Y me queda la factorización.